Saludamos ahora sí con nuestro segundo invitado. Dele la bienvenida, Carlita. Vamos a darle la bienvenida al doctor Boris Ávila Simpson en este 23 de diciembre. ¡Ajo! Estoy en otro set. Tiene un estudio. Tengo otro estudio. Acústico. ¡Qué bonito! No sé, se ve como que estoy al aire libre, estoy como un poco fresco. No sé, se ve así, no sé si estoy bien o estoy mal. El doctor ya está esperando la Navidad nomás. Hola Carlita, Jaimito, buen día. En medio de todos nosotros tenemos que tener siempre la alegría de vernos por lo menos y de tener estos programas y tener estas tertulias y de saber que todavía existe gente buena, todavía verdadera gente buena. No gente de bien, como se autodenominan algunos idiotas, pero gente buena. Gente Oiga, doctor, tiene un micrófono y tiene una guitarra. Sí, es que tengo ahora un nuevo proyecto que ya lanzamos. El día de hoy sale la primera edición, se llama el Broadcast, que es un podcast que ya salió después de un par de meses de que hemos estado en bastantes pruebas, comprando equipos, buscándole el set, haciendo el set realmente. Y ya tenemos 2 programas grabados, ya hemos mandado pastillas en las diferentes redes sociales. Y gracias a Dios ha habido una muy buena respuesta. Entonces, ¿cuándo me invita? ¿Me va a invitar? Pero Carlita... Si aprovecho me doy un viaje a la sierra. No lleguemos a tanto porque a usted hay que traerla. O sea, usted hay que llevarla en avión, ponerla en hotel. O sea, su nivel es muy alto. No, Carlita. doctor, no diga eso. Carlita es criolla. Usted no diga eso. Eso sí, no... Perdón que diga, bonita, perdón que diga, pero ahí nomás Transporte Ecuador, Flotimbabur, eso sí me recoge ahí en la puerta, no me vaya a perder. Como vino nuestro compañero César Armando Bermeo, el fin de semana estuvo por acá. Voy a esperar el próximo año ya sería la invitación. Así, nos vamos juntos. Nos vamos en coche. Nos vamos juntos. Para ir, aunque es peligroso ir en coche ahora, ¿no? Por la violencia, por todo lo que pasa en las carreteras. Así es. Desde ya ustedes tienen acá su casa en Quito y no se los digo de forma, como les digo, solo por cumplir, se los digo de corazón. Sería un gustazo. Pero me llevo una farra en Quito, porque sabe que yo nunca he tenido una farra en Quito. Nunca. Mire yo, nada, mis 35 años nunca. Épicas. Bueno, conmigo no. Épicas. Puro, solo a estudiar me han llevado a Quito, nada más. Así espalda llevaban cuando era estudiante. Sí, usted sabe. Yo también viajé a Quito. Usted sabe, solo a estudiar, nunca me llevaban a farra. No, pero ya el último día fue una farra completa. No me digas, qué chévere. Es que acá en Quito se fue. Con canelazo y todo. Fui justamente para las fiestas de Quito. Yo no tuve esa suerte. Ahora que ya tengo todo esto avanzado y que estoy seguro que va a ser un nuevo espacio bastante fuerte, como es mi estilo, ¿no? Entonces, ustedes de acá su casa la tienen. Y también les molestaré, pues, obviamente, para alguna vez, cuando me baje el ranking, llamarles a ustedes para que me den subiendo. Por supuesto. No, doctor, siempre a las órdenes y qué bueno, lo felicitamos y que le vaya bien. Mientras más gente se sume a la difusión, a la concientización, eso siempre va a ser importante y nosotros, por ejemplo, la familia de Ecuador en Directo siempre está presta a ayudar, a sumar. En la pantalla hay espacios para todos, la comunicación es amplia y si nos unimos podremos hacer un mejor trabajo. Así es, Carlita, y le cuento un pequeño paréntesis. Lo más fácil es ir a comprar los equipos. El tema es que por medio del podcast, el nombre es el Broadcast, o sea, de brother, ya, el Broadcast. Por medio del Broadcast, yo estoy lanzando una escuela de formación política. O sea, yo sé y tengo, de tanto que he hablado, que he dicho que los partidos políticos tienen que concientizar a sus bases para que no voten por una libra de arroz, por una camiseta. Tienen que concientizar en el tema ideológico, que tienen que hacer ver el pensamiento político para que eso perdure en el tiempo. Entonces yo digo, bueno, voy a iniciarlo yo, aunque sea con una persona. Tal vez una persona esté interesada y lo voy a hacer. Creo que es algo muy importante y ese sí creo que es aporte. Eso nada más, muchísimas gracias. Aquí estoy para que les necesiten. Ahora sí, doctor, permítame agradecer y saludar a Enrique Mosquera, que nos hace un aporte a través del Super Chat. Dice saludos desde Génova, Italia, Jaime y Carlita. Saludos y que tengan una feliz Navidad. Se los quiere mucho, hasta la victoria siempre. Gracias, mi estimado Enrique Mosquera, por su aporte. Ahora sí, doctor, entremos en materia de todo lo que está viviendo el país en estos días.
en esta semana lo que salió a la luz el día de ayer, esos audios donde aparece el exdirector provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, el señor Henry Gaibor, casi como un operador directo de la mafia. ¿Qué lectura darle a lo que está pasando en la justicia, doctor Boris Ávila? Mire, nosotros los abogados, lastimosamente, siempre ha sido un secreto a voces lo que sucede en la justicia. Sin ser abogado, la gente sabe pues que lamentablemente hay elementos que se dedican a esto. Pero este audio, o sea, tener la prueba fehaciente, que todo el país lo escuche, que salga hasta con subtítulos abajo. El señor Boscán ha tenido a bien a sacar este audio y es un audio que está recorriendo absolutamente todas las redes sociales y todas las informativos. Esto es algo que para los abogados, lo bueno por lo menos es que ya sale. Lo bueno es que por lo menos la punta del iceberg, ya sale. Es como una espinilla, o sea, se aplasta y sale un poquito, pero adentro está la infección. Entonces no es un caso aislado, no es un solo caso. A la justicia, lastimosamente, lo que deberíamos tener los ciudadanos, las personas, es un respeto, es una honra. Pero lo que tenemos es un temor terrible. Uno ya no sabe a qué atenerse, porque el Estado de Derecho ha desaparecido, y no de ahora. El Estado de Derecho solamente funciona en base a intereses y a intereses de los grandes poderes y absolutamente nada más. Imagínense lo que es que le llamen a nada más y nada menos que a un juez de este nivel, ¿no? Porque eso hay que aclarar. El doctor Serrano, a quien yo no tengo el gusto de conocer, ni siquiera lo he visto, pero que veo su currículum y digo que bien, de esos muchachos que aprovecharon las circunstancias que la vida le dio, le aprovecharon el tipo de la inversión de sus padres, sus propias inversiones, para estudiar masterados, para estudiar PhD, para seguir cursos. O sea, muchachos de gente, hombres que aman el derecho, que aman prepararse, que aman absolutamente todo. Disculpe, que aman toda esta preparación y todo para llegar a edades tan jóvenes, a unos cargos tan impresionantemente complicados, en los que, como estamos viendo, se juegan hasta la vida. O sea, ya no es un chiste, esto ya no es de que, no, la vida, porque por eso los jueces sin rostro, nosotros, hay un proyecto, ha habido varios proyectos, yo tuve el acceso a un proyecto italiano de cómo funciona el tema de los jueces sin rostro, porque no es solamente de meterles en un cuarto y nada más, es toda una infraestructura. Y si es que aquí estamos viendo que han permeado de toda una forma tan impresionante, porque una cosa es ir a darle $5 al amanuense para que pase rápido el papel, que eso pasaba antes en la judicatura anterior, pero estaban ahí sentados afuera jueces, fiscales. Ahora es imposible, no es que yo llego a hablar con el juez cuando yo quiero, o el secretario está sentado ahí al frente y yo me puedo sentar ahí a decirle cualquier cosa. Eso es imposible, eso ya, por suerte, y esa fue lo que la Revolución Ciudadana, al construir incluso, y la infraestructura no te daba para eso fue muy bien pensado. Pero eso para cualquier persona, pero estamos hablando de gente que tiene cientos de miles de millones de dólares, porque los GDO tienen más plata que el mismo gobierno. Entonces, un proyecto es emergente para mí, y esto lo he venido pensando todo este tiempo desde que pasó con el doctor Serrano, un proyecto de la protección de que los jueces y de que las personas que trabajan en este tipo de delitos que están dándose contra criminales que les importa 10 centavos la vida ajena, tendrían que tener esa protección. Pero la protección que le dan aquí es un patrullero con dos cabos gorditos atrás y encima eso le quitan. Pero es parte de la retaliación, doctor, ¿verdad? O sea, es parte de la retaliación que ellos tienen. Bueno, si no estás conmigo... ¿Por qué le quitan la seguridad, no? A ver, de lo que yo vi... Es como que le habían dictado una sentencia ya al juez, parece, ¿no?
Al quitarle la seguridad, obviamente ellos no son tontos, ellos no dan puntadas sin dedal. Lo que dice ahí es que ya el nuevo análisis del Ministerio de Gobierno, el nuevo análisis era de que ya no revestía tanta peligrosidad. A un juez que fue amenazado, pero en plena audiencia, un juez que había sido ya presionado. Entonces démonos cuenta de la magnitud de esto, pero es que, por favor, yo quiero hacer una acotación para que la gente entienda. No es un juez de familia, no es un juez de penal que maneje estafas. Pues estamos hablando de gente que está buscada en todo el mundo, de gente peligrosísima, de gente que el cometimiento de los ilícitos es el pan de cada día y barbaries, no cosas normales. Entonces, sí, mire, esto es lo que siempre hablamos, esto es lo que siempre decimos. Ya nada nos alerta, absolutamente nada. Ahora ha habido un poco de conmoción porque obviamente las grabaciones y los niveles de los funcionarios, los niveles estratosféricos de los funcionarios, porque por favor, perdón, si no se dan cuenta, son los principales personeros del Consejo de la Justicia. O sea, es quien maneja a los demás jueces, son los jefes de los demás jueces. Acuérdense lo que pasó con la doctora Nubia Vera. Y esto es recién, lo de la doctora Nubia Vera no ha pasado ni un año. Y no ha pasado nada, más bien ella acaba demandada, acaba investigada, acaba sancionada. Entonces, esta descomposición social que vivimos para alertarnos, para decirnos de que ya no existe, porque ya cuando la justicia toca este nivel de fondo, cuando nos damos cuenta en manos de quién, pero ya fehacientemente, porque esto ya lo sabíamos, no somos ingenuos, no es que nacimos ayer, sabemos bien cómo se maneja todo este tema, pero ya quedar en evidencia, esto tendría que ser un cataclismo, pero un cataclismo institucional, nacional. Y les voy a decir algo por ahí, saldrán en la asamblea que sí, que todo abogado tiene derecho a defender a cualquier persona, de que no se ha cometido absolutamente nada, y ya es cuestión de votos, nada más. Y cuando vamos a la cuestión de votos, amigos, ¿qué es? Pulseo político, nada más, intereses políticos. No les importa nada, absolutamente nada. La ciudadanía ya no tienen ningún pudor. Pasará este escándalo con el siguiente, que es lo que nosotros cuando nos encontramos siempre analizamos nuevos escándalos que pensamos que se va a caer el mundo y no pasa nada. Doctor, justamente la Asamblea dice, bueno, pues vamos a llamar a comparecer aquí al Pleno de la Asamblea al señor Godoy después, ¿no? Después de esta festividad. Y el señor Godoy, en unas declaraciones el día de ayer, dice, bueno, estoy aquí, voy a preparar en este caso los descargos que tengo que hacer, pero él manifiesta también, y también voy a dar a conocer otros casos. Entonces yo decía al inicio del programa, un escándalo se tapa con otro. Probablemente él va a hacer algún manifiesto de persecución, de corrupción, cualquier cosa que se inventen para tapar ese escándalo. Y yo creo que la Asamblea y los coidearios de él lo saben, pues por eso le dieron el tiempo pertinente. A ver, hay que saber leer entre líneas y también analizar las cosas, como siempre digo, a nosotros, las personas que hablamos de este tipo de temas, perdón, tenemos que estar basados y tenemos que respetar la técnica. Muchas veces, la euforia de la denuncia y la euforia de hablar las cosas no debe hacernos perder a nosotros la objetividad. A ver, existe en la Ley Orgánica de la Función Judicial, para este tipo de casos, un plazo. Y el plazo dice hasta 8 días. Hasta 8 días. O sea, no le dice justo en 8 días. Le dice hasta 8 días. Primero. Y segundo, lo que hay ahí es algo que nosotros debemos saber leer entre líneas, en las palabras en las que responde la persona que está llamada a rendir su versión y su teoría de lo que ha sucedido, a responder, está diciendo, yo también voy a sacar cosas, ¿no? Y esa es una advertencia. O sea, tú me jodes, yo te jodo, ¿ya? Entonces, tú no me salvas, yo no te salvo, porque yo también tengo información, porque yo como estoy metido en el baile, como estoy metido en el tema, obviamente debe tener muchísima información, muchísimas cosas que han sucedido. Él no es que no ha de tener la información, que ya la está amenazando.
Y será muy importante. Y recuerden que cuando los compadres se pelean, salen las verdades. Entonces va a ser de muchísima importancia vital, más de lo que la gente cree. El tema de la base de la civilización se encuentra en el derecho. Si nosotros no tenemos el derecho, no nos apegamos al derecho, no obedecemos al derecho, no honramos el derecho, vivimos en un sálvese el que pueda, la ley del más fuerte, el que tiene el revólver, la pistola o las armas más grandes y nada más, y eso ya no es civilización. Eso es caos, eso es anarquía. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese? Si es que ustedes van a ver, cuando vean, cuando salga la comparecencia y todo eso, de que todo tranquilo, de que no pasa nada, de que si ha sido así, aquí Pussy no aparece, es porque para mí ya hubo arreglo. Para mí ya dijeron, a ver, no digas nada, yo tampoco digo nada. Pero si es que vemos otro tipo de circunstancias en donde en verdad existan consecuencias y en donde verdad exista un cataclismo jurídico, un cataclismo institucional dentro de la justicia, mejor dicho, no habrá pasado nada. Pero la gravedad de esto es que quedará el precedente de que la justicia puede comportarse de la manera que se ha comportado, con llamaditas a jueces, con presiones a jueces, quitándoles la protección de adrede a los jueces, amparándome en que no, es que el informe dice que ya no es objetivo tan alto, etcétera, etcétera, algo tan grave. Entonces nosotros sabremos leer y sabemos en el país que nos están manipulando, el país que están administrando para qué tipo de grupos. Entonces ya no es relato, ya son hechos reales de la infiltración terrible que existe, la infiltración hasta la médula que existe de este tipo de grupos. Y cuando ustedes saben, cuando ya la médula está tomada, amigos, no hay nada que hacer. Doctor, en otros casos hemos visto que la Fiscalía actúa de manera supersónica. En un caso como este ya se hubieran dado allanamientos, ¿verdad? Hace rato. Acuérdese. Si estuviese un correísta, ya estuviera detenido. No. El correísta ya estaría sentenciado, ¿ya? El correísta no solo detenido, sentenciado y con todas las de ley, porque para ellos sí, ahí sí el proceso, ahí sí, ¿no es verdad? Y miren, yo hablaba con usted ayer, ¿cuántos? 19 años en la Corte Nacional de Justicia, una casación de Yamil Maguad. 19 años, 19 o 20 años creo que ya son. ¿El caso Maguad? Ahí está. Aquí año 99, si no me equivoco. Así es. 26 años. Exactamente. 26 años, yo he estado mal en las fechas. Peor aún, y recién esta semana se recibe el dictamen. Y también, aparte de eso, hay otras instancias, como son la revisión, como son dos o tres instancias más que no recuerdo en ese momento, pero hay dos instancias más que pueden darse en ese proceso. Entonces, cuando vemos que a otras personas les allanan a las 2, 3 de la mañana, les sacan en pijama, les sacan con cámara en vivo. Claro, por supuesto. Pero ¿quiénes están ahí? Los medios, pues. ¿Y qué medios? ¿Qué medios de comunicación? Están ahí, pues, con las cámaras, con las luces afuera, todo, o sea, el show, el espectáculo, pero ¿contra quién? Contra los enemigos políticos, contra los panas. No pasa nada, pasa bien poco y pasa súper light. Y pasa, ¿saben por qué pasa? Porque hay mal reparto. Terrible, ¿no? Uf. Y esta crisis que vive el país, ¿cómo se arregla? Ese es nuestro grave error. Ese es nuestro enorme hueco que tenemos en la intelectualidad ecuatoriana, que pensamos que tiene arreglo y no existe arreglo, porque no puede existir arreglo cuando ya el árbol está podrido. Cuando una rama está podrida, la podamos y listo. Le ponemos por ahí algún químico y listo. ¿No es verdad? Cuando las hojas están podridas, podemos quitarlas. Pero cuando el tronco está podrido, dígame usted, ¿existe una salida? Y no la existe lastimosamente. ¿Por qué? Por el apoyo popular que tiene. Porque lo dignifican, lo legitimizan en las votaciones. O miren quiénes han llegado al poder en los últimos 3 periodos. Entonces ahí, la esencia, el árbol, el tronco,
el tronco realmente es el pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano tiene una visión de 54% de que está bien, de que está muy bien que cierren. ¿Con qué se contenta ese porcentaje del pueblo ecuatoriano? Con que cierren una calle de una vía, de una calle de nivel súper alto en Guayaquil, para que pase un Porsche a toda velocidad. Y ahí están, wow, ese es nuestro presi, ese es nuestro gobernante, qué hermoso, tiene un carro sin placas de $247,000. Pero todo eso que hace Noboa, lo hace a propósito para crear shows y distraer los escándalos que él tiene. El caso Progen, todo lo que ocurrió del caso Progen en estos días lo ha distraído. El tema del Consejo de la Judicatura ya distrajo ese caso. Lo del Porsche empezó pues también con la distracción. Y justamente ayer en la sentencia de los niños el caso de las Malvinas, les distrajo más el tema Progen. Aquí se han robado 170 millones de dólares y no ha pasado nada. Yo tengo programas grabados en los que dije desde que salió el tema de Progen que no iba a pasar nada. Miren, las estrategias que se siguen no son estrategias de una persona, yo siempre le digo, y peor de una persona limitada, que sabe que este tipo de cosas es una mezcla tóxica entre ego, entre descaro, entre desconocimiento, entre venganza, entre yo soy el más bacán, y es una mezcla horrorosa la que existe ahí, porque mire, no es una persona la que está a cargo de estas cosas, ni es la que decide las cosas que suceden. Hay un think tank, para los que no saben lo que es un think tank, es un tanque de pensamiento, que ni siquiera está en el país, y que hay personas muy obscuras las que están manejando este think tank en el extranjero, que son las que dictaminan realmente qué es lo que hay que hacer, tanto administrativamente, tanto en negocios y tanto en tema marketing. Entonces, ¿de qué es lo que estamos discutiendo nosotros ahora? Que si el Porsche tiene placas o no, de que si les gusta el color Laguna Blue o que si les sería mejor en color porque es más clásico. Esas son las discusiones estúpidas que existen. Y Progen a la asamblea y vemos que en la misma asamblea no permiten que se publiquen, que salgan las pruebas. Imagínense, los mismos directores que serían los que están llamados a evacuar todas las pruebas, ¿no es verdad? A que se conozca la verdad para justificar, fundamentar juicios políticos y para fundamentar fiscalizaciones que básicamente ustedes saben que la función de la asamblea es para eso, no lo permiten. Pero la asamblea los exime de responsabilidad a los ministros. Pero no se acuerda, pues está grabado lo que dice, no pasen eso, cuidado, vaya a salir eso. Se dan cuenta y oyen todo el mundo y no pasa nada. Entonces, lo de la señora Jacome es impresentable. Es una vergüenza. Y el secretario se prestó para aquello. O sea, la verdad que ¿A dónde es impresentable. ¿A dónde hemos llegado? Y eso se normaliza. Ellos con su discurso barato salen a acusar de que los corruptos que sí hacen show y exhortos, nada más. Porque de ahí no pasan. No salió un asambleísta recién a decir que el problema de que la salud en el Ecuador no esté funcionando es por culpa de Rafael Correa. ¿No es verdad? O sea, ya se pasan. Ya, y usted pero mire, eso a mí no me sorprende, porque yo sí sé lo que el think tank les está dictando que hagan. Tú sales a decir esto, tú sales a hacer esto, tú quieres para sacarte el anonimato, porque nadie ni sabe quién eres, sal a decir esta estupidez, sal a decir esto y el otro. No es verdad. Pero lo preocupante y lo que no hacemos, o por lo menos muy pocas personas hacen, es quedarse leyendo los comentarios que existen en redes, y no son de trolls, no son de bots. Es la doña Florinda que vive aquí a la vuelta de la esquina, que sabemos que debe ser 3 meses de arriendo. Y que le han lavado bien el cerebro también, ¿no? Claro, apoyando, felicitando, diciendo barbaridades y medias con que no vuelva Correa. Sí, es culpa de Correa, lo de la medicina, se robaron el IES. O sea, taradeces absurdas y la gente está convencida. Por eso digo, yo insisto,
Yo sigo insistiendo, mi mensaje siempre va a ser este. No es culpa del indio, es del que le hace compadre, no es culpa de ellos, es culpa nuestra, del 54% del pueblo ecuatoriano que va y vota por ellos, que va y les da el aval, que va y en cualquier circunstancia les va a seguir apoyando. Esta enfermedad no tiene límites, esta enfermedad no tiene cura. Cuando usted me dice qué hacer, no hay nada que hacer. Pero ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Elevar nuestra voz. ¿Elevar nuestra voz en base a qué? En base a la verdad, pero estas cosas están sucediendo. Pero imagínense en un Ecuador con una justicia proba. Imagínense en un Ecuador que solamente ese poder del Estado, que es uno de los poderes que básicamente debería cuidarse, permearse, meterlo en una burbuja intocable, una burbuja sacrosanta, más que una iglesia. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque de ahí se emana que el orden jurídico, y el orden jurídico también es la base para el orden político, porque los políticos tendrían que someterse y sujetarse a las leyes que ya existen, y nos meten el cuento de que son las leyes las que fallan. ¡Qué falsedad tan grande! O sea, con esas leyes le metieron a Fito, con esa ley. Entonces no son las leyes las que fallan. Las leyes las tenemos suficientes. ¿Que son mejorables, que son perfectibles? Sí, pero la base las tenemos. Lo que no existe son operadores de justicia, ni voluntad política, ni voluntad jurídica para aplicarlas. Aquí la ley, como siempre se ha dicho y lastimosamente siempre ha sido, es para el de Poncho. Doctor, todo este modelo de hacer política viene de afuera. Si tomamos un ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay escándalos en contra del presidente Trump, el caso Epstein, ¿no? Donde está involucrado el presidente Donald Trump. Pero él distrae a la gente, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, por el tema Venezuela, ¿no? Cómo ataca a Venezuela, le ha puesto toda la flota de guerra en el Mar Caribe y ahora están incautando barcos petroleros que salen de Venezuela. En fin, de esa manera tiene distraído a Estados Unidos y al mundo, el presidente norteamericano, y este ejemplo lo copia el que sabemos también acá. Por supuesto que sí, porque vivimos nosotros en una descultura anglosajona que adoramos. El sueño de todo migrante que es irse a los Estados Unidos, el sueño de todo mundo es allá todo es feliz y todo es en orden. Estas políticas de esta, yo no sé si llamarle persona, porque ya ver las cosas, ya produce vómito y uno se pregunta si uno está viviendo en una realidad alterna y todavía con el cuento no fue suficiente Irak, no fue suficiente Afganistán, no ha sido suficiente Yemen, no ha sido suficiente 107 intervenciones militares de los Estados Unidos a través de la historia ante los pueblos y la gente no se da cuenta que es únicamente por el petróleo. ¿Por qué no se meten en Haití para restaurar democracia? A ver, para ayudar. ¿Por qué no se meten ahí? Porque no tienen nada, no es verdad. ¿Por qué el objetivo es Venezuela? Porque Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y porque encima es cerca y porque encima sería algo que la gente no se da cuenta. Sería la entrada para América Latina, sería la entrada militar para América Latina. Pero hay un tema, tampoco son pendejos, ¿ya? Ellos saben que China y Rusia sumados, Dios bendito, es que eso ya no, y eso está en el tapete. Si no fuera por eso, si no fuera el apoyo que les da geopolíticamente en todo lo que es, simplemente sale a decir el gobierno chino, cuidado, a ellos no les pueden tocar, basta, porque conocen el tamaño de China, pues China tiene 1.100 millones de soldados y tiene armamento que ni siquiera nos podemos imaginar. Y tiene la voluntad política, porque sabe muy bien, China tampoco puede dejar que el imperio se siga expandiendo y peor. Y tiene más de 30 años desarrollándose en función de armamento militar, ¿no? Viene declarando estrategias geopolíticas que las tiene instauradas ya dentro de su país, porque sabe que cualquier momento puede estallar una próxima guerra. China está preparado. Y tomemos en cuenta una cosa, Carlita, China los soldados y todo lo que es el personal bélico de China no son migrantes, no son migrantes, son chinos, ¿no? Ustedes vayan a ver quiénes son los carne de cañón, los que les votan primero en todos estos conflictos que ellos mismos los inician en la democracia. Ahí no hay gringo.
Sí. Y en China no hay migrantes, entonces es muy diferente el cuento, ¿no es verdad? En la cantidad, 1.100 millones de soldados, o sea, eso es 3 veces y medio lo que es el imperio, y sumado a Rusia, no, porque a Rusia no me lo dejen de lado. Entonces es grave, pero sí hay estas bravuconadas. ¿Por qué? Porque estas bravuconadas se venden, son marketing, son pulseos de poder, diciendo yo sí puedo hacer lo que me da la gana, que ese básicamente es el mensaje del imbécil ese, yo hago lo que me da la gana, soy el rey, el príncipe, el dueño del mundo, y eso se copia a quién, al dictador suelito, pues entonces las mismas posiciones de ese tipo, como meterse una embajada, como hacer allanamiento y todas esas cosas, las copian, porque ese es el nuevo proceso. El imperio está en decadencia, y cuando el imperio está en decadencia, lo único que le queda son las armas. No tiene ningún nivel intelectual, no tiene una trascendencia ya real en el mundo. Lo único que han hecho es anglosajonizar la mentalidad de los jóvenes que crecen con esa mentalidad absurda, que creen que lo mejor es de ellos. Nos ataca la música, nos ataca las culturas, nos ataca la televisión. Hollywood es la máquina intelectual de dosificamiento y de adoctrinamiento intelectual más grande que existe. Las películas, ¿a dónde están encaminadas? Hacernos pensar que ellos son los buenos y todos son los malos, que ellos luchan por la democracia y que el resto son simplemente rojos. Esa es la máquina que nos ha hecho a nosotros pensar que el día de un conflicto va a salir Iron Man, va a salir Superman, va a salir Batman, va a salir la Mujer Maravilla a solucionar el tema. Con eso, de alguna forma figurativa estoy hablando, nuestras juventudes, creen eso, porque acá no tenemos, y siempre repetiré, no tenemos identidad. Cualquier cultura extranjera la adoptamos como propia. Hay grupos, ustedes, o sea, les prometo que da entre chiste, entre vergüenza ajena y algo que en el corazón uno dice, ¿qué nos pasó? Hay grupos de muchachos eminentemente indígenas, y no solo en el Ecuador, les digo, causa hasta chiste, que son reggaetoneros y que vienen del raigambre más humilde que tiene el país, y se visten como ellos y hablan como ellos y son todo WhatsApp y todo, cosas que nosotros lo tomamos como chiste, pero no, es una inyección, es una intervención cultural que se ha hecho durante décadas. Y al tener esa invención cultural, tenemos gente como Machado que pide intervención militar en su propio país y le dan el premio Nobel de la Paz. Puta madre, o sea, ¿en qué universo vivimos? El mundo al revés. Quieren seguir contando muertos. El mundo al revés, doctor. Quieren seguir contando muertos porque cuentan dinero como cuentan muertos. Exactamente, por eso es la necesidad. Por eso es una necesidad imperiosa y es una nacionalidad, es una necesidad nacionalista, es una nacionalidad patriota. Salir y que la gente escuche la verdad, salir y que la gente escuche que esto está mal, que es un derrotero, que estamos en caída libre y que la única solución que existe es concientizar el voto, que las personas no voten por una libra de arroz, que las personas no voten por un color de camiseta, que no voten por la gente blanca, linda, bella, rubia, que ese anglosajonismo que perseguimos, que no voten por la imagen, que la manejan muy bien, ¿no? Ponen a cualquier iletrado, a cualquier pendejo, pero tiene buena presencia, se viste bien, y eso a la gente que no tiene nada en el cerebro y que no tiene nada en el alma, les llega y votan por esa imagen importada, cuando nosotros deberíamos votar. ¿Por qué? Por calidades intelectuales, por calidades artísticas, por calidades de qué, de servicio a la comunidad. Por ese tipo de cosas nosotros deberíamos votar, pero lastimosamente no lo hacemos. Doctor, ¿qué va a pasar cuando ya no gobierne o se termine el poder de Daniel Noboa? ¿Cómo será el país? Mire, Jaimito, hay algo que a nosotros nos debe llamar la atención y es algo positivo. Hay personas, y saludo a la actitud del doctor Rodríguez, que fue quien, en un editorial, fue quien denunció esto.
hay que ser muy valiente para salir a denunciar esto, pero como él mismo dice en una entrevista que le hacen, él obtuvo primero todas las pruebas, ¿no? Incluso él había sido mentero, había sido maestro del juez de los posgrados que había hecho y conocía de la calidad y la validez y la honradez, porque ese es el problema. Calidad en estudios y calidad académica sí, se las puede obtener. Lo difícil de obtener y lo difícil de desarrollar en este país y en este mundo es la honradez, porque eso viene de la familia, eso viene de cuna, no se compra la honradez, no hay un libro que a uno le haga honrado, uno es honrado porque su padre fue honrado, porque le enseñaron a ser honrado, porque uno tiene principios y valores. Yo tengo profundas diferencias intelectuales con el doctor Rodríguez, pero a ese mismo nivel de profundidad tengo profunda admiración también, primero por cómo se ha preparado, primero por cómo denuncia las cosas. Él está en otra vereda y eso es completamente legítimo y más de una persona que sí puede sostener y de sobra argumentos intelectuales, argumentos jurídicos, argumentos técnicos. Entonces, de estas personas sí puede haber un debate porque uno aprende, porque también ellos pueden aprender de uno. Pero yo saludo a eso, yo saludo porque si es que no, estas cosas se pasan por encima, se pasan por al lado, seguirá como el caso Progen que lo tratan de esconder, como el caso de las Malvinas que trataron de esconderlo, como tantas cosas que suceden en el país y que quedan en el tintero. Acuérdense que hay una denuncia de Petro Noboa, sobre Petro Noboa, y no ha pasado absolutamente nada. Y al alcalde de Guayaquil, como está en la vereda contraria, como él no es afín al gobierno, hasta le adelantan la audiencia. Y esto pasa a vista y paciencia de absolutamente todo el Ecuador. Y crean una campaña de ataque contra el alcalde también en redes sociales y en medios. ¿Y quién financia eso? ¿Por qué es esta campaña? Esta campaña es porque sí, existe una figura que yo en mi forma de ver no la considero muy, como les digo, muy fuerte ideológicamente, no, para mi forma de ver, muy personal, no es algo muy ideal, pero obviamente es el único que esté en la palestra pública como que abanderándose de lo que es una oposición de izquierda. Pero, porque realmente si nosotros nos vamos a ver, en esencia son social cristianos reciclados nada más, pero ahora como están en la vereda contraria, y eso es el visible, porque no existe una figura. ¿Quiénes son social cristianos reciclados, doctora? A ver, ahí me perdí un poco. ¿A quién se refiere? Creo que a mí me parece que los señores Álvarez son social cristianos reciclados, porque ellos pertenecían al partido político, tal vez ni siquiera como afiliados, pero el pensamiento de ellos es ese. El pensamiento político quizás de ellos. Por su vínculo social, ¿a eso se refiere usted? Okay. Es que el vínculo social en la costa, en Guayaquil, en donde ustedes viven, todas las élites han estado relacionadas o han querido relacionarse con estos partidos, con Madera de Guerrero, con el social cristianismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el partido que le da a uno el carnet de que pertenece a la gran élite guayaquileña. ¿Ya? Entonces eso a mí me parece que es así, sin temor, sin poder decir que si estoy equivocado, pues obviamente lo reconoceré. Pero al final de cuentas, hoy por hoy, lo que estamos viendo, porque Aquiles Álvarez ni siquiera está afiliado a la Revolución Ciudadana, él es de Reto. ¿Ya? Reto es un partido de estos partidos que son aristeros, que están al lado y que se unen porque saben que con su propia fuerza política no van a llegar, que con sus propios medios no van a llegar, que no tienen el suficiente peso ni el suficiente músculo para llegar. Entonces, ¿cuál es el punto? Como no van a llegar estos partidos políticos, ¿qué es lo que hacen? Simplemente se afilian. El tema ideológico en las elecciones es lo que muchísimas veces, y es lo que yo muchísimas veces señalo, el tema ideológico casi nunca tiene mucho que ver, sino solamente un tema de cálculo estratégico electoral. A ver, ¿cuántos votos me vas a sumar? Ok, te unes y empiezas a modelar el discurso. Si te unes a un partido de izquierda como la Revolución Ciudadana, entonces izquierdizas tu discurso. ¿Para qué? Para, como dice el dicho, al lado del enfermo come el sano. Entonces yo también llegar, ¿no? Pero hoy día viendo las cosas así a perspectiva, Aquiles Álvarez es como quien dice, es la única figura que se le podría tomar como que está liderando
un pensamiento diferente al establecido en el poder, porque miren lo que ha pasado con la señora Aguinaga, miren lo que ha pasado con un montón de personas que ya se han alineado directamente, ya sin ningún tipo de vergüenza, se han alineado al gobierno. ¿Ya? Entonces, al suceder eso, aquí les es la figura preponderante, a la única que ellos están tomando en cuenta como un rival, como un posible, como un futuro rival político. ¿No es verdad? Entonces, al tener esto, tienen que atacarle y tienen que vincularle. Y tienen que darle con todo, tienen que desmerecerle, tienen que hacerle sentir el peso de lo que es estar en contra del poder. Y al estar en contra del poder les suceden este tipo de cosas a las personas. Les enjuician, les persiguen, etcétera, etcétera, les vinculan de una forma. Ahí está el resultado de la gravedad de lo que es la politización de la justicia. Ahí está. Porque si es verdad, si hay nadie dice que no se tapen los delitos, al contrario, pues esa es la función de la justicia. ¿Y eso se puede hacer una campaña de ataque a una persona? ¿Eso es normal? Con una sola noticia crímenes, ya la Administración de Justicia tiene que actuar y eso está bien. O sea, eso se aplaude. Pero la justicia, cuando solo ve para un lado, cuando solo ve para un partido político, cuando solamente ve a los intereses que tiene con el poder, ya no es justicia, ya es una comisaría en la cual uno simplemente... ¿Fiscalía debería de actuar por este tema del ataque contra Aquiles? El ataque se refiere a la campaña millonaria que hay en redes sociales. ¿De dónde salen esos recursos? Eso es algo muy complejo y tendría que regularizarse y crearse leyes y reglamentos para todo lo que es este tema de las redes sociales. No lo existe, entonces por eso, al no existir, entonces se puede hacer lo que les da la gana. Imagínense que ni el mismo CNE. Pero se puede pedir a YouTube, a Meta, ¿quién paga esa campaña o no? No se puede, Jaimito, eso es ser ingenuo, ¿sabe por qué? Porque ellos tienen el músculo del dinero, pues le cierran una cuenta y abren 10 más, y no es que son personas, ya son lo que Diego Rusarín denuncia y comprueba, ¿no? Que es una sola persona que está manejando equipos de tan alta sofisticación, que es como que estén opinando 1 millón de personas con el mismo pensamiento y de eso está atacada las redes sociales y es prácticamente infranqueable, no son ni siquiera del país, ni siquiera están acá, o sea, es un monstruo al cual nosotros no podemos manejar ni comprender. Fiscalía no puede ser absolutamente nada. Pero puede ser que ese dinero sea producto de lavado de activos también, ¿no? Imagínense, el gran músculo de dinero del mundo, ¿quién lo tiene? ¿Cuál es el segundo negocio después de las armas? ¿Cuál es el segundo negocio más rentable que existe? Entonces, ¿y quiénes están permeando en este negocio? ¿Qué es lo que este negocio necesita? ¿Cuál es la lección que deja el tema de Pablo Escobar? Si es que uno analiza bien, no solo viendo El Patrón del Mal en Netflix, si uno analiza bien la situación política sociológica de Colombia de los 80 y de los 90, uno se da cuenta de que el camino que abrió Escobar, que el camino que buscó, que se dio cuenta, porque el tipo era un degenerado, por supuesto, pero era brillante. Él se dio cuenta que era la justicia la que tenía que caminar del lado de él, que el futuro de ese negocio para llegar a las grandes escalas que llega y que ha llegado siempre, está de la mano de la política. Y esa es la gran lección que les deja él a los grupos de delincuencia, de que la política tiene que ser obligatoriamente inmiscuida para que el negocio siga fluyendo, para que tengan eso, porque si no es con la política, ¿por qué? Porque en países como Finlandia, Australia, Suecia, Suiza, ¿por qué no ha permeado de esa manera? Me refiero porque lastimosamente el narcotráfico hay en todo el mundo, pero ¿por qué no ha permeado? Porque las leyes y las sociedades, principalmente las leyes y las sociedades, no han permitido, porque existe disciplina, porque existe esa convicción, existe esa honra hacia sus propios países, hacia sus propias leyes. Pero en países en los que reina la ignorancia, países del tercer y cuarto mundo, porque es que ya somos tercer mundo, solo somos quinto mundo, en donde permea ¿qué? El espíritu arribista de las personas, donde aquí no importa lo que tengas que hacer, con tal que seas millonario y con tal que tengas el Porsche y con tal que tengas el carrazo y no importa cómo llegues. Entonces obviamente aquí sí va a permear, aquí sí es tierra fértil, países donde no se invierte en educación de adrede,
de adrede, no porque no haya dinero, ni no es porque ni siquiera haya voluntad política, porque con voluntad política algo se lograra. Existe una voluntad política en contra, totalmente en contra. Esto es un plan, esto no es un accidente. La educación es lo que menos les interesa a este tipo de gobiernos, de que se incremente y de que se invierta, porque ahí está el origen. Si yo tengo una sociedad que no tuvo escuela, que no tuvo valores, que no tuvo secundaria, que ni de broma va a llegar a tener un título universitario, como ya estuvo pues en esas entrevistas del famoso Vera, no estuvo pues ahí diciendo estas personas que el Estado no debería estar obligado a responder por la educación superior, que basta hasta el bachillerato y punto, y desen y agradezcan, porque lo único que les interesa es que aprendan a leer y escribir para que puedan firmar el cheque que reciben como obreros, nada más. No les importa absolutamente nada más. Entonces, en países en los cuales la educación arbitrariamente y de adrede la están destruyendo, le están quitando presupuesto a las universidades, no hay cero inversión. ¿Para qué creen que es todo esto? Para que podamos tener gobiernos como los que tenemos en este momento, que nos han demostrado hasta la saciedad que la educación no es que no solo la invierten, no es que solo no invierten, la destruyen. Y esto es un plan. Quieren al pueblo ignorante, doctor. Es un plan, y como lo decía el doctor y lo ha repetido, es un plan que viene diseñado desde hace muchísimo tiempo atrás. Que no reclame. ¿No? Y básicamente vienen poco a poco, inyectándonos esas narrativas, posicionándonos esos pensamientos, adoctrinando a esa juventud de ahora, como lo mencionaba el doctor, y es verdad, porque cuando tú conversas con la juventud, esa es la mentalidad que tiene. Doctor, le voy a robar esa frase: al lado del enfermo come el sano. No sé quién se la dijo o dónde la aprendió, si es su casa, su papá, pero... Muchos me dicen a mí de dónde saco tanto dicho y vienen de mi mamá. De mi mamá. Sí. Uno aprende de sus padres muchísimo, de lo que digan ellos. Mi mamá es colombiana y los colombianos hablan con dichos. Yo tengo todo dichos. Sobre todo cuando ponga un estudiante que es aplicado al lado de uno no tan aplicado, le voy a decir separaditos, porque al lado del enfermo come el sano. Doctor, ¿por qué la Asamblea le dio 8 días para que se presente el señor Godoy por el tema de los escándalos que hay en el Consejo de la Judicatura? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Esperan otro show para distraerlo y que pase desapercibido como que no ocurrió nada? En el tema de la ley de la función judicial, lo que es todas las leyes que están alrededor del desarrollo de la Asamblea, por ejemplo, Mauro Andino es un mega experto en esas leyes, porque siempre ha estado en el ámbito de la ha sido asesor. Ha sido asesor todo el tiempo. Entonces él es alguien que le puede recitar de memoria. Pero lo que yo investigué es que la ley dice hasta 8 días. No puede pasarse de los 8 días, por supuesto. Lo dice hasta 8 días. Pero puede decir 24 o 48 horas que se presente también. La ley dice hasta 8 días. Eso o sea, ¿está dentro de ese plazo? Adentro pero de no lo van a llamar seguramente hasta los 8 días. Lo que pasa es una cosa también que tenemos que analizar, y esto lo digo como abogado. Las nulidades de los procesos se pueden presentar también por no permitirle al acusado o al interpelado en este caso, por no permitirle el derecho a la defensa. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente justos. Si algo que nosotros reclamamos siempre y que hemos salido a denunciar, que es la presunción de inocencia, uno de los 3 pilares más fundamentales y grandes que tiene el derecho a nivel universal, no solo aquí, y esos pilares están respaldados por convenios internacionales, es el derecho a la defensa. Entonces el derecho a la defensa también necesita para tenerse el tiempo para poder defenderse, para poder preparar su defensa. Si yo les llamo en 24 horas, y no tengo los elementos, entonces sí se podría estar vulnerando el derecho a la defensa. Yo creo que 8 días es prudente. Pero lastimosamente esos 8 días también es tiempo suficiente para ver cómo negocio, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Navidad, fin de año.
No, pues le toca antes de fin de año, ¿no? Bueno, si está dentro de ese plazo, como dice el doctor, ellos se acogen a lo que dice la normativa, pero dándole el tiempo suficiente para que haga sus descargos, arme su estrategia y ver qué nuevo show nos va a presentar. Porque eso estaba pensando, ¿no? Hoy, mañana, después, de pronto el viernes, algo va a pasar. Un escándalo nuevo. Algo va a ocurrir. ¿En dónde vivimos? En el mundo con hitos, mis estimados amigos. Ahí vivimos. ¿Usted ha visto la película La dictadura perfecta? Una película Sí, claro. mexicana. Ese libreto lo tiene este gobierno. Cabe ese libreto aquí. Es un manual, es un manual. Es un manual, mi estimado Jaimito. Es algo que se repite. ¿Y de dónde se aprovechan? Vuelvo y repito, y voy a sonar canción, y dejen de seguirme, no me importa. Yo no estoy aquí Doctor, ¿en qué va a terminar la demanda de Progen en el exterior? Mire, yo veo que es estratégicamente, utilizan la estrategia con la demanda de Progen, porque primero ya Progen de aquí salió, ya no tienen ni dónde citarles, ¿no es verdad? Ya de Progen, yo ya cobré, y lo que el lagarto que come, ya no vomita, ¿no es verdad? Entonces, mi lectura es básicamente para proteger a los ministros, como se está tratando de hacer incluso desde la Asamblea. Es para que caigan ahí los que de abajito, cuando en verdad los que firmaron, cuando en verdad los que deberían estar interpelados, y que se ha tratado de interpelarlos con las pruebas en las manos, ni siquiera en la Asamblea dejan pasar eso. Ni siquiera en la Asamblea, que es el órgano principal, que hasta por decencia deberían dejar sacar a ver qué pruebas tiene. Ok, ponga, estamos en Zoom, ponga, déjeme compartir pantalla. Y se escucha como hablábamos hace un rato, no le dejarán poner, vean. Entonces, ¿qué respuesta se puede dar a algo tan evidente, algo tan flagrante? ¿Qué respuesta se puede dar? Quedará en el olvido, como muchísimos casos, quedará en el ya no hubo a quien citar, o no se presentaron, o apelaron, y el músculo que tienen estas empresas, también estas empresas que se dedican a este tipo de cosas, el músculo para pagar abogados allá es bastante fuerte, ¿no? Y recuerden, esto es un gasto gigantesco también para el Estado ecuatoriano, porque allá un abogado cobra $400 la hora, no es como aquí que cobramos $400 un juicio. Hay mucha diferencia. Sin duda alguna es lo que va a pasar en el caso Progen. Ahora, bueno, viene un nuevo año, un 2026. ¿Cuál es su visión en el 2026? ¿Nos vamos a mantener exactamente igual, escándalo tras escándalo, una justicia tomada? ¿Cómo ve usted el 2026 en función del gobierno? Y le pregunto porque mucho se habla, ¿no?, de las medidas económicas que le tocará aplicar al gobierno de Daniel Noboa. Eso va a traer un costo político. ¿Hasta qué alcance puede tener ese costo político? ¿O el pueblo va a seguir igual? Otros hablan de tratar de hacer influencia por una revocatoria de mandato, que a fin de cuentas no le tenemos mucha esperanza, porque tenemos un Consejo Nacional Electoral alineado al gobierno, pero bueno, se habla de un sinnúmero de mecanismos. ¿Cuál es su visión? Yo voy a coger, para empezar esta respuesta, Carlita, las palabras de la Biblia. ¿Qué dice en la Biblia? El que siembra vientos, cosecha tempestades. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. No os engañéis. Dios no puede ser. Usted nos dice que vendrán sendos nubarrones. Cosecharemos lo que sembramos. Aquí el grave problema es que nosotros cosechamos lo que el 54% de florindos hizo. Eso es lo que sucede. Lastimosamente, este cuento, esta gran mentira que está puesta en nuestra mente es de la democracia, que es una mentira, que es un cuento. Y esto yo lo voy a tratar en mi podcast, el cuento de por qué nosotros creemos en algo tan etéreo y algo tan prácticamente, mejor dicho, tan seriamente impracticable como es la famosa llamada democracia. En este juego pagamos justos por pecadores. O sea, obviamente nosotros, las personas que sí tenemos conciencia, que sí votamos de acuerdo a una ideología, que sí votamos de acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que la historia debió habernos enseñado, seguimos votando por los mismos apellidos rimbombantes y de élite que tiene esta hacienda. Yo siempre les hago el reto, vayan y vean, lean la historia, son 64 presidentes. Vean, de esos 64 solamente hay 3
3 Yamingos. El resto son los apellidos de las grandes élites ecuatorianas, de las cuales siempre hemos sido gobernados. Si el primer presidente fue un analfabeto venezolano que era terrateniente. O sea, que imagínense, desde el comienzo. Entonces vayamos a ver, con estas tres excepciones, todos los apellidos que han estado en el poder. Entonces, ¿qué es lo que nos dictamina eso? Que el pueblo mismo les quiere, que el pueblo mismo les admira, que el pueblo mismo les aplaude. Han cometido los más grandes latrocinios, los más grandes genocidios, las más grandes barbaridades. Y el siguiente presidente es otro de apellido rimbombante, y otro de apellido lleno de dinero. No hemos aprendido absolutamente nada. Y la historia, estamos condenados a repetirla cuando no se la cambia. La historia, estamos profundamente condenados a repetir esto. La pregunta para el 2026, cosechar lo que hemos sembrado, absolutamente nada más. Y no es que cuando uno siembra un poroto sale un solo poroto. Cuando uno siembra un poroto salen miles de porotos, ¿no es verdad? Entonces, eso es grave. Lo que viene para mí es grave. ¿Qué decíamos el año pasado? ¿Qué decíamos el año pasado ante esta misma pregunta, Carlita, en diciembre y se cumplió? Viene un año terrible. ¿Y qué hemos tenido? Un año terrible. Porque no es que cada mes ha pasado algo. Porque bueno fuera. Cada semana son 2, 3 escándalos. Cada semana son 2, 3 barbaridades. Y a tanto llega que la una tapa a la otra. Y nos olvidamos, no tenemos memoria. Yo estoy una pequeña, pero milésima de luz de esperanza al final del túnel. Es lo que ha pasado con la condena a las personas que ejecutaron este tema de las Malvinas. Y solamente ha sido un año nada más, por la conmoción pública, porque esto ya, hasta el más tarado, a excepción de estos influencers que andaban echándole la culpa que los niños eran delincuentes, ¿no? Estos podridos de alma podrida que andaban diciendo que los niños eran delincuentes, y siguen saliendo, ¿no? Y siguen saliendo en la tele de periodistas de ¿Y cómo esas personas siguen, como usted dice, hablando de deporte, panchos de la vida, de ejemplos de seres humanos? Por eso le digo, ni rojo se pone. Y tienen toda la autoridad. Porque son serviles al poder. Porque son serviles. Porque se les escucha en todos sus famosos vomitivos editoriales con un apoyo a la estupidez, pero flagrante. Y tener ese en Twitter diciendo conclusión, lo que todo el mundo sabía, eran delincuentes, era culpa de los papás y nada tuvieron que ver los militares, cuando ahora estamos viendo que los mismos, obviamente, y esto sí, yo sí sabía que iba a pasar, porque la pena era tan grande e imprescriptible y la presión mediática y presión social era tan fuerte que obviamente hubo colaboradores. Y cuando uno es abogado, uno conoce que básicamente a las personas que le ofrecen ir al proceso abreviado, ¿qué es el proceso abreviado? Es decir, si la pena es de 10 a 30, por ponerles un ejemplo, si yo colaboro, si yo hablo, si yo digo todo lo que pasó, obviamente me van a dar la mínima y ya no tengo que ir a juicio y voy a la mínima. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos hablaron, los que obtuvieron solamente los 30 meses de prisión, ellos hablaron y contaron lo que en realidad pasó. ¿Y está bien que se le haya dado 30 meses de prisión? Es que por esos 30 meses, por esa inversión que hace la sociedad y que hace la justicia al darles 30 meses, esto se les da acorde a la ley, no es que se invente el fiscal, no es que se invente el juez. Entonces está de acuerdo a la normativa, o sea. De acuerdo a la normativa, okay. Exactamente. Entonces dicen, ok, tú dices esto y lo otro, cuentas la verdad, pero esa verdad no puede ser contada como una teoría, esa verdad tiene que llevar a pruebas, ¿ya? Tiene que llevar a pruebas, y a pruebas que son completamente sostenibles dentro de un proceso. Entonces, esa colaboración, primero que todo, dictamina la protección más alta que existe, que es el bien jurídico. Eso tenemos que entender. El bien jurídico es el que tiene que protegerse, más allá de personas, más allá de víctimas, que también hay que proteger, por supuesto que sí, pero es el bien jurídico. ¿Y cuál es el bien jurídico? La verdad. Entonces, con estas pruebas, con estas personas que colaboran, se llega a establecer la verdad. No quedan puntos oscuros, no quedan puntos grises. La justicia logra cumplir su cometido de evaluar, de enjuiciar y de condenar proporcionalmente ante el acto. Entonces, la justicia invierte. O sea, ¿invierte en qué? Ok, vamos a dar solo 30 meses. Esa es una inversión que hace la justicia, en vez de darles también los 34 años, que es lo que en realidad uno pensaría que merecen. Pero por su actitud dentro del proceso, de mostrar arrepentimiento, de contar las cosas como son, de no mentir, y de que esta
esta conductualidad lleve hacia las pruebas, a pruebas fehacientes, para poder esclarecer el hecho y para poder llevar a todos a donde tienen que ser llevados, que es una condena, obviamente, y por justicia elemental, por reparación a las víctimas y sus familiares, se llegó. Entonces es una parte técnica que es parte del derecho universal. Entonces va al proceso abreviado. ¿Qué significa? Le dan la menor pena, ¿pero por qué? Porque las personas confiesan. Y los otros, los que no confesaron, los que pensaron que iban a ganar el juicio, eso a mí me da escalofríos. O sea, ¿qué tipo de abogados tenían que les convencieron de que iban a poder ganar un juicio en el cual estaban pero completamente inmiscuidos y que las pruebas eran fehacientes? Y ahora llegaron al tope de la pena. Apelarán, pero la verdad que después de todo lo que se presentó en ese proceso para poder condenar de esa forma, es muy poco, o por decir, tienen altas posibilidades de que la pena se ratifique. Ahora, la gente cuestiona mucho y por eso Jaime hacía la pregunta, ¿no? Y nos quedaba esa duda de que si estaba correcto, ¿no?, la pena que se le habían dado a estos cooperadores eficaces. Bueno, ahí nosotros decimos, no, ni 30 meses, ni 34 años le va a devolver la vida a estos niños, eso lo tenemos claro. El dolor está y seguirá perenne, pero sí nos ayudó, sí nos ha ayudado esta cooperación eficaz, como usted lo decía, doctor, a poder tener clara cuál es la realidad del caso, cuál fue el actuar, ¿no?, de estos militares involucrados, y también socialmente nos ha ayudado a despertarnos de que no es el único caso, de que hay un sinnúmero de casos. Entonces, que esto sirva para tomar pues las medidas necesarias dentro pues de las fuerzas del orden público en todas sus aristas de lo que está sucediendo. Eso no quiere decir que digamos, bravo, cooperaste y no pasa nada, eres inocente y sales libre y te vamos a lavar la cara. No, simplemente también como sociedad tenemos que entender que aunque no estemos de acuerdo, porque no le va a devolver la vida a las criaturas, que es lo que la gente cuestiona, ¿no? 36 acá y a estos de aquí solo porque dijeron tal cosa, mostraron un video, tienen menos, pero nos ayudó a develar la verdad. Y la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y del Gobierno Nacional, porque quedó demostrado que este gobierno también encubrió y ha seguido encubriendo porque no se ha pronunciado. Intentó, para mi forma de ver, sí. Imagínense que las primeras palabras que salieron era de que había que declararles como héroes, ¿no? No sé si se acuerdan de eso. Claro, eso lo dijo el presidente. Eso lo dijo el año pasado en una entrevista con Miguel Rivadeneira, me parece. Y después salió el ministro Lofredo en Radio City y él dijo que habían pruebas de que los niños los habían detenido delinquiendo, ¿no?, y que eran delincuentes, ¿no? Y de ahí salieron todos los influencers a atacar a los niños. Ustedes no recuerdan que en las famosas disculpas públicas fue en una amenaza hacia... Con una pistola. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Ya, ese es el país en el que vivimos. Eso es por lo que tú, Florindo ignorante, Florindo, votaste. Eso es lo que sigues apoyando. Florindo Cenutrio. Eso es lo que aplaudes a rabiar. Ese es el cartoncito que tienes puesto en tu casa, que tienes puesto en tu negocito turro, que ya ni tanto, porque ya tu negocito turro se fue al diablo, porque la realidad económica del país es tan o más grave que el tema de la seguridad. O sea, ahí es terrible tener la razón. A mí en las redes me dicen, doctor, por favor no diga esas cosas porque usted tiene boca de adivino, porque yo puse un post diciendo, ahorita lo único que falta es que Duplain vaya de ministro, les apuesto que ya, entonces me dicen, vea, por Dios, ya no diga, doctor. Oiga, Duplain el que nos dijo que ojalá venga un terremoto y nos mate a todos. Oigan, la verdad les digo algo, eso no me preocupa porque eso ya ha salido de la escoria que tienen en la cabeza a ciertas personas, pero de frente, sin ponerse rojo, negra tal, negra cual, negra hija de tal, por cual, refiriéndose a Paola Cabezas. Ese tipo está bajo sustancias prohibidas seguramente. Nada. Delito de odio, y métanme por delito de odio, a mí qué me va a decir el fiscal, a mí, pero así, ¿por qué? Porque se sienten envalentonados, porque defienden al de turno, porque son asalariados del de turno. Entonces esto
Esto es que no tenemos idea de la descomposición social a la que hemos llegado, a la degradación social de la que hemos llegado, porque un pueblo rebelde, un pueblo que se ame a sí mismo, un pueblo que ame su identidad, un pueblo que ame su cultura, un pueblo que ame absolutamente de dónde venimos, el ADN, de dónde venimos, no va a permitir estas cosas. Pues esto no ve usted en un país mínimamente civilizado y que no pase absolutamente nada, pero aquí pasa. Y los comentarios son aplausos, con tal que sea contra la Revolución Ciudadana, aplausos, no, ya no es delito, es opinión, es una barbaridad, pero no tenemos la conciencia para cambiar esto. Los que sabemos, los que entendemos, somos muchísimo menos. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo de este análisis que hemos tenido el día de hoy, como siempre, brillante sus análisis. Muchísimas gracias. Les quedo agradecido enormemente con ustedes. Cuando ustedes me llaman, para mí es que bueno, sigan adelante, tienen que seguir adelante, tiene que existir esta voz de protesta, tiene que seguir, pase lo que pase. La voz de protesta tiene que ser basada en la verdad, en la técnica y sobre todo en la empatía y en la compasión. Eso es lo que nos hace diferentes. Un abrazo gigantesco para usted, para toda su familia, doctor Boris Ávila, que tenga una bonita Nochebuena, una feliz Navidad, un abrazo a todos. Y bueno, como siempre lo digo, el éxito de este espacio informativo también depende de ustedes, de nuestros invitados a la altura que tenemos y con ese compromiso social intacto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Un abrazo para ustedes. Y de eso que creemos nosotros que es Navidad, que lo único que nos influencia para ir a gastar la plata que no tenemos y endeudarnos a 6 meses para llenar. Igual les deseo que estén con sus familias, que por lo menos un día al año bajemos entonces toda esta tristeza, todo este dolor que sentimos por esta patria que se está desangrando. Lindo día para todos. Igualmente, el doctor Boris Ávila Simpson conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.